El paro bajó en junio en Melilla en 212 personas, dejando la cifra total de desempleados en 8.321. El PP denuncia el retraso injustificable de los planes de empleo y pide a la delegada del gobierno que asuma su responsabilidad en este asunto. Miguel Marín adelanta que finalmente el Museo Egipcio se quedará en Melilla y que está estudiando la fórmula para una colaboración público-privada. Alrededor de una veintena de trabajadores junto con UGT se concentrarán en protesta del impago de sueldos y crítica situación de los trabajadores de la empresa Logistics Empress. Bienvenidos a una nueva edición del informativo de Popular Televisión. Arrancamos hablando del paro y es que baja en junio en 212 personas en nuestra ciudad, dejando la cifra total de desempleados en 8.321. Asimismo, de los 1.205 contratos firmados, 475 eran indefinidos. El director provincial del SEPE destaca la mayor estabilidad en la contratación y el impacto positivo de la reforma laboral. El número de parados en Melilla al acabar el mes de junio se ha reducido en 212 personas en relación con el mes anterior. De esta forma, el paro registrado se ha reducido hasta las 8.321 personas en nuestra ciudad. El director provincial del SEPE, Jorge Vera, en comparecencia pública, ha dado cuenta de los datos en nuestra ciudad y ha explicado que por sector económico la mayor bajada se ha producido en el sector servicios. Vemos que en la agricultura hay 43 personas en paro, 2 más con respecto al mes anterior y 5 menos con respecto a la variación interanual. En industria, 164, hay 7 personas más trabajando, menos en el paro. En construcción hay 7 personas más en el paro con respecto al mes anterior. En el sector servicios, donde se conglomera, digamos, la contratación, que son 149 personas contratadas de más con respecto al mes anterior. Ya el mes anterior había alrededor de unas 170 personas contratadas con respecto al mes inmediatamente anterior también, por tanto hay un acumulado en la contratación. Y hay, sin empleo anterior, 65 personas menos demandando empleo. Por lo tanto, los datos mejoran paulatinamente de manera progresiva. En lo que respecta a los datos de la Seguridad Social, el número de afiliados crece en 98, elevando la cifra a 24.876 afiliados en Melilla. En mayo hubo 24.778 personas, lo que hay una diferencia de 98, que supone el 0,39, lo que es, sigue habiendo un incremento de la contratación. Y en la variación interanual, pues 807 personas menos con respecto al año anterior, pero que en el mes anterior eran 827 personas menos con respecto al mayo del 23, y por lo que se ve una tendencia a mejorar esos datos y teniendo en cuenta que no hay ahora mismo en práctica o se estén ejecutando algunos programas importantes de políticas activas. Vera ha puesto en valor el hecho de que de las 1.205 contrataciones que se han materializado durante el pasado mes de junio, 476 han sido indefinidos, lo que supone el 39,5%. Vera resalta la bajada del desempleo y el aumento de la contratación que se está dando, que ha superado la barrera de los 1.200 contratos máxime en un momento en el que los planes de empleo no están en marcha. A pesar de toda la polémica que se suscitaba aquello del régimen de la bonificación del 50%, se está contratando más. Hay una variación mensual de menos 0,33 con respecto al mes anterior y anual menos 6,07 por el tema de las políticas activas, pero siguen habiendo datos consideramos que son bastante buenos, porque los contratos indefinidos, de esos 1.205, son 476 son indefinidos y 729 temporales. Es cierto que la temporalidad, y más en esta fecha, tienen mayor protagonismo, pero se resiste a casi bajarse del 40% de la contratación. Me refiero a aquellos contratos indefinidos. En este caso son 39,5%. Por sexos hay 5.337 mujeres desempleadas y 2.984 hombres, y en lo que a menores de 25 años se refiere hay 665 desempleados. En lo que a prestaciones por desempleo se refiere, a la ciudad hay 2.877 beneficiarios, ya sea de prestación contributiva o renta activa de inserción, y la cuantía media percibida por persona es de 989 euros al mes.
Miguel Marín insiste al Gobierno central en que devuelva la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social tal y como estaba desde hace casi 20 años. Asimismo, el consejero duda de los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y no aplaude la bajada, ya que las contrataciones temporales en el sector servicios aumentan por el periodo estival. El consejero de Economía de la ciudad, Miguel Marín, acusa al Gobierno central de contar a gente desempleada como trabajadora en activo. Así lo ha comentado tras preguntas de la prensa sobre los datos de desempleo del mes de junio. Si antes a los contratados temporales que no estaban en activo en ese momento no se computaba como trabajador en activo, y ahora sí se computa como trabajador en activo, es normal que esos datos sean mejores ahora que antes. Como digo, hay que compararlo con valores homogéneos. Esa es la pequeña trampa que hace el Gobierno de España cuando analiza los datos de paro. Marín también admite que la bajada de más de 200 personas en las listas de desempleo y con un incremento de las contrataciones temporales se debe a la oferta de trabajos dentro del sector servicios. Este es un mes de contrataciones, sobre todo de servicios, del sector servicios, de hostelería, de restauración, meses estivales. Por otro lado, Miguel Marín insiste en que debe volver la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social, tal y como se contemplaba desde el año 2004, y no con el sistema que se implementará a partir de noviembre. Comisiones Obreras Melilla valora que debe trabajarse para que la ciudad pueda evolucionar en la estabilidad del empleo y no basarse solo en los descensos del desempleo por el comienzo de la etapa estival, en el que se ve un incremento de contratos temporales y bajada de solicitantes de empleo dentro del sector servicios. Desde el mes de mayo estamos teniendo ese descenso del paro estacional y por cuestiones que están las comuniones, ahora empieza el verano, todas estas cuestiones. Melilla necesita ya unas políticas verdaderas de empleo, de creación de yacimientos de empleo y no estar con unos descensos y luego llegar a otro momento que empieza a haber eso. Hay que tener en cuenta que a lo mejor aquí tiene que intervenir más la inspección de trabajo, porque no existe los contratos temporales para cuestiones. Para eso, en la última reforma laboral se consiguió lo que eran los contratos indefinidos discontinuos. Tú no puedes tener contratos temporales. De hecho, cuando se sacó lo del tema de la bonificación de la cuota patronal, se decía que no se bonifican los contratos temporales. Y el director provincial del SEPE resalta el gran trabajo que se está haciendo para salvar los planes de empleo. Jorge Vera aclara que el problema no es solo económico y que se está a la espera de varios informes para seguir avanzando en este asunto. Jorge Vera aclara que los planes de empleo se desarrollan gracias a una subvención y que se trata de una convocatoria cerrada. Apunta que se está haciendo un gran trabajo para poder llevar a cabo esta medida lo antes posible, pero que no se trata solo de un problema económico. El director provincial del SEPE apunta que se deben cambiar muchos aspectos y que desde Delegación del Gobierno se está luchando para salvar los planes de empleo. Si hay que hacer una modificación a partir de una sentencia judicial, porque considera que los módulos para pagar a los empleados, los módulos retributivos no alcanzan la cuantía que debe tener según esa sentencia, hay que modificar una resolución de la convocatoria para adaptar esos puestos a los nuevos módulos, y hay que modificar un plan de contratación, no solo el dinero. Y para hacer eso se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, la delegación del Gobierno no ha dejado de trabajar incansablemente, y eso lo he visto yo con mis propios ojos, emitiendo un informe que ya está emitido a la Abogacía General del Estado, uno de los requisitos para poder tener esa seguridad jurídica. Apunta que se está a la espera de recibir los informes de la Abogacía General del Estado de Intervención y de un dictamen de función pública para seguir avanzando en este tema. Si se arregla eso, se puede modificar todo lo que yo he dicho anteriormente. A partir de ahí se puede volver, si se da el visto bueno, a ejecutar estos planes, aunque no lleguen a los 6 meses. Pero no depende del dinero. Si solo fuera poner la diferencia salarial, probablemente ya estaría ejecutado, ¿no? Entonces me hace mucha gracia, oye, ¿por qué no sacáis los planes de empleo? Si es que no se puede, si un juez te dice no se puede seguir contratando así, se tiene que seguir el procedimiento tal. Yo lo explico para que la gente lo entienda.
y cuando piense tenga qué idea puede tener, si se está trabajando, que se sepa realmente todos los pasos y el proceso que requiere, que es bastante complejo, y en esa cadena no puede fallar nada. Ahora la opción de que los planes de empleo no duren 6 meses, ya que su ejecución debe producirse en este año. Verán dado una fecha para el inicio de esta iniciativa, pero espera que sea cuanto antes. El problema es estructural, es mucho mayor que económico. Que puede venir quien quiera a poner aquí encima de la mesa 2 millones de euros, la parte diferencial, todo estará muy bien, pero es que el problema no es ese, el problema es mayor. Y quiero que se sea muy consciente desde la ciudadanía melillense que aquí se está haciendo lo imposible para salvar esos planes de empleo, sea por el tiempo que sea, pero se gaste el presupuesto y se pueda dar empleo pues, con los nuevos módulos y como corresponde. Pero siguiendo la ley, siguiendo la normativa, cumpliendo con la Administración General del Estado, que a quien debemos esta subvención. El Partido Popular denuncia el retraso injustificable de los planes de empleo y pide a la delegada del Gobierno que asuma su responsabilidad en este asunto. Sofía Cedo denuncia la situación inadmisible que están sufriendo los desempleados que están esperando la puesta en marcha de esta actuación. Y mientras tanto los desempleados, ¿qué hacen? Porque trabajar no pueden, y con esa expectativa de trabajo tampoco quieren coger otro empleo que le pueda surgir como consecuencia de que están esperando a que se lleve a cabo su contratación. Es inadmisible, es injustificado. Cuando el presidente Imbroda tendió la mano del Gobierno de la ciudad a la delegación del Gobierno para la puesta en marcha de estos planes de empleo, fue convencido de que las dos únicas opciones eran o recurrir la sentencia y poner en marcha estos planes de empleo, o no recurrirla, acatarla y llevar a cabo las modificaciones administrativas y presupuestarias necesarias para incrementar el salario, que es lo que dice la sentencia, y no esa interpretación extensiva que está haciendo la delegación del Gobierno de la misma, que lo único que está provocando es un retraso injustificado, inadmisible y un perjuicio sin precedentes a los desempleados de nuestra ciudad. De verdad que Melilla no se merece esto, y hay que exigirle a la delegada del Gobierno que asuma las responsabilidades que les correspondan, porque todo lo que depende de ella nunca funciona. Y Comisiones Obreras y CESIF valoran la aún espera de los planes de empleo de la delegación. Desde Comisiones ven varias posibilidades para solventarlo y desde CESIF son más pesimistas, ya que se han quedado funciones sin cubrir, por ejemplo, en los centros educativos. Ambos sindicatos exigen más previsión y agilidad en estas gestiones. Los sindicatos esperan que los planes de empleo salgan adelante. Comisiones Obreras ha comparado las actitudes de la delegación de Gobierno, que siguen intentando resolver las condiciones tras varias sentencias desfavorables, y la de la ciudad autónoma, que ha optado por recurrir. Pues hay un problema. O se hace lo que ha hecho la ciudad autónoma, que incumplir esa sentencia de la CGT, o reestructurar el plan de empleo, en este caso de la delegación de Gobierno, que es buscar unas cuestiones y no prevaricar sobre una sentencia. Francisco López, secretario general de Comisiones Obreras en Melilla, ve varias posibilidades para los planes de la delegación, o que sean de 6 meses y lleguen al 2025, o que reduzcan el tiempo de empleo, algo que también ve posible. Es la primera vez que un plan de empleo ha empezado en octubre y a continuar en el año siguiente. Lo que tiene que empezar en este año, no acabar a 31 de diciembre. Puede haber un plan de empleo de 5 meses. Eso serán los organismos y las comisiones ejecutivas las que los decidan y lo acuerden. Desde el sindicato CESIF creen que este retraso puede ser más perjudicial que la sentencia en sí. Así lo ha comentado su presidente en Melilla, Luis Escobar. Pero claro, existen una serie de daños colaterales que quizá pues perjudiquen a más gente de las que beneficia. La organización admite que los planes no suponen una solución al desempleo y a cubrir ciertas necesidades como en los centros educativos, pero sí lo consideran una ayuda. Profesionales para tratar con los alumnos de necesidades especiales, por ejemplo, pues cuidadores, fisioterapeutas, todo esto iba dentro del plan de empleo, también administrativo, de todos los digamos, el sector público. Piden, por tanto, agilidad para resolver estas cuestiones, no a esperas de sentencias, sino con una prevención mucho mayor. El director provincial del SEPE señala que el sistema de subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social no han mermado la contratación y resalta que se seguirá con el actual formato con las variaciones aplicadas en el último Real Decreto. Jorge Vera apunta que el actual sistema de subvención a las cuotas de la Seguridad Social está funcionando y que no merma la contratación en Melilla. El director provincial del SEPE resalta que esta es una de las vertientes positivas que tiene la reforma laboral.
No se está notando porque realmente, vamos a ver, cuando se hace esta ley 1/2023, que es la que se busca pues el empleo indefinido, la estabilización de los contratos, amén de los problemas que dio ese Real Decreto de aplicación de Ceuta y Melilla, y con las modificaciones pertinentes que se podían hacer con respecto a esa ley hasta donde se podía llegar, el empresario sigue contratando porque sí se tiene la bonificación. Lo que pasa es que es la naturaleza del contrato la que cambia, pero claro que se tiene la bonificación. Y cuando ve que es la posibilidad que tiene, al final lo hace, porque cuando tiene volumen de trabajo tiene que contratar. Entonces se contrata. Se está viendo que está funcionando. Es decir, estamos viendo que este es un bastón más de los tantos que tiene la reforma laboral y también está funcionando. Sobre la opción de volver al anterior sistema de bonificación al 50%, Vera comenta que no se derogaría el actual en su totalidad, sino que se mantendría con las versiones aplicadas en el último Real Decreto. A ver, se han hecho algunas reformas conforme a la ley. Aquí hay una ley que no es tan fácil, primero, de derogar, y segundo, pues que eso quizá había unos pormenores que molestaban más a los empresarios, y ellos han llegado a decir públicamente que sí que acogían con esas mejoras con gratitud y estaban contentos, pero no llegaba a ser la derogación total y la vuelta anterior. Eso no te lo puedo contestar yo, eso habría que hablarlo directamente pues con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Miguel Marín espera dar información lo antes posible sobre la licitación del proyecto de rehabilitación del edificio de Correos. Esto supone que será imposible que la primera piedra se coloque en el mes de septiembre, tal y como llevaban informando desde hace varios meses desde la ciudad autónoma. Una vez que adjudiquemos el proyecto, son unos meses, pues entonces estaremos en disposición de poner la primera piedra. Pero en septiembre imposible, no da tiempo a adjudicarlo en tan poco tiempo, ya me gustaría. Si no, esta semana, la que viene, podamos anunciar la licitación del proyecto. En el momento que lo tengamos para licitar, lo haremos público y daremos todos los detalles de características del proyecto, inversión prevista y demás. CESIF y comisiones obreras denuncian la falta de transparencia, posibles tratos de favor en la bolsa de trabajo y falta de contratación de personal de cara al verano, algo que da a una sobrecarga de trabajo. Hoy lo han denunciado a los medios de comunicación al no tener respuesta de la Dirección de Enfermería. Los sindicatos denuncian falta de transparencia por parte de la Dirección de Enfermería dentro de las contrataciones de verano. Señalan que han llamado a una persona para un puesto de enfermería en quirófano sin baremar en la bolsa, discriminando al resto de integrantes que sí tienen puntuación. Se le da un nombramiento a una persona que está sin baremar y que figura en un anexo. El contrato se le da hasta el día 30 de septiembre. En ese momento hay que decir que no había profesionales para cubrir esa necesidad en paro. Ante esto fueron a denunciar a la Dirección de Enfermería, pero les han hecho caso omiso. Sospechan que puede haber trato de favor. En cuanto tuvimos conocimiento de todo esto, el día 9 nos pusimos en contacto con la Dirección de Enfermería para denunciar esta irregularidad y pedir que se subsanara inmediatamente. Queremos saber, y hemos pedido en varias ocasiones, en qué concepto se ha nombrado ese contrato, y no nos dan explicación, ni nos llaman, ni nos dicen nada. Entonces, nos hace pensar que hay un presunto trato de favor con esta trabajadora. Los tres sindicatos han presentado unas condiciones de adjudicación ante la escasez de una normativa que garantice criterios objetivos de baremación en la bolsa. Acusa a la Dirección de Enfermería de ignorar a los representantes sindicales. Un acuerdo con criterios objetivos y baremables, como puede ser la situación contractual, si son fijos o son eventuales, y por supuesto la antigüedad. Basado en eso, se realiza un baremo y basado en ese baremo se adjudican los servicios. La Dirección de Enfermería, no sabemos por qué, pues se niega, no es que se niegue a aceptarlo, es que se niega a reunirse para poder llevar a cabo este acuerdo. También denuncia que en verano solo se sustituye a un tercio de la plantilla que se va de vacaciones y que hay un exceso de horas que llegan a exceder las 150 horas mensuales. Puede demostrar que los trabajadores, sobre todo el personal eventual que trabaja en nuestros servicios,
hecha una media entre 150 y 160 horas. Por encima... 168 también. Sí. Lo aclara ella también, ¿vale? Pero que es cierto, hemos llegado a tener hasta 170 horas. Tras tanta insistencia y sin respuesta, habían denunciado estas situaciones ante los medios de comunicación y esperan que esto sirva de presión para que la dirección de enfermería tenga en cuenta las reclamaciones de los sindicatos. El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, visita la planta de valorización energética de Remesa para conocer de cerca la tecnología empleada para convertir los residuos sólidos en energía limpia y renovable. Asimismo, la Asociación de Hostelería de la ciudad también pudo visitar estas instalaciones y recibir una sesión de orientación y sensibilización sobre la recogida selectiva y el reciclaje. Este lunes, el responsable del área de medio ambiente, Daniel Ventura, visitó dichas instalaciones con la perspectiva de conocer más de cerca el objetivo de esta planta de valorización energética y a cómo promover que en la localidad haya una economía circular y fomentar de este modo el uso responsable de los distintos recursos naturales. Esta planta utiliza tecnología avanzada para convertir los residuos sólidos en energía limpia y renovable. Esto se realiza a través de un proceso de combustión controlada. Los desechos son transformados en calor, electricidad y vapor, reduciendo significativamente su volumen y evitando la emisión de gases contaminantes en comparación con los métodos tradicionales de eliminación de residuos. El objetivo principal de la planta de valorización energética de Remesa Melilla es contribuir a la reducción de las dependencias de los combustibles fósiles y disminuir la cantidad de residuos que terminan en... Del mismo modo, el responsable de la consejería señala que la Asociación de Hostelería pudo también realizar esta misma visita con el objetivo de concienciar a los hosteleros de cómo poder emplear estos mismos recursos de manera eficiente y responsable a través del reciclaje. Asimismo, tanto hosteleros como el propio consejero pudieron comprobar cómo se lleva a cabo la separación adecuada de los diferentes tipos de residuos para posteriormente ser enviados a los centros de reciclaje correspondientes. Visita también se procedió a recibir a la Asociación de Hostelería, que junto con varios hosteleros de la ciudad recibieron una sesión de orientación y sensibilización sobre la importancia de la recogida selectiva y del reciclaje, y también el funcionamiento de la planta de valorización energética y la planta de transferencia de envases ligeros. Se le comunicó la obligación legal que tienen los establecimientos de hostelería de llevar a cabo la separación de residuos en origen y se les ofreció por parte de esta consejería la información y medios necesarios para materializar. Y alrededor de una veintena de trabajadores junto con UGT se concentran en protesta del impago de sueldos y crítica situación de los trabajadores de la empresa Logistic Express, que aglutina a varias entidades locales de transporte. Los empleados denuncian que llevan más de medio año sin percibir sus salarios y que la logística en la ciudad está en riesgo. Piden que esta situación se solvente cuanto antes. Contenedores en espera en el puerto, deuda con la ciudad autónoma por no abonar el IPSI y varios impagos a proveedores son algunos de los principales problemas que suma esta empresa de transporte peninsular, que aglutinó a varias entidades locales como Cabo Express, Melilla Express, Transferlo o Mérida. Sin embargo, el principal problema es la situación que están viviendo los cerca de medio centenar de trabajadores melillenses, que desde hace 7 meses no están recibiendo sus sueldos y además están siendo algunos de ellos despedidos sin percibir tampoco el correspondiente finiquito. El problema es que se van quitando a gente y lo que quieren es desgastar para luego, supongo yo, que vender, como hacen muchas empresas buitres de este tipo. No me gustan nada, siempre lo he dicho, yo prefiero que se queden en su casa, que no vengan a Melilla. En Melilla deberíamos tener algún control, sobre todo desde, aunque no tiene nada que ver delegación aquí, pero sí delegación debería tener un control sobre las empresas que vengan y se intenten registrar en Melilla, hacerle un seguimiento de qué quieren hacer aquí. Porque eran 4 empresas que funcionaban, trabajadores que estaban viviendo de su trabajo y que ahora muchas de estas empresas han pasado a otras que sí son de Melilla y siguen funcionando bien. Y esta empresa, en detrimento de los propios trabajadores y trabajadoras melillenses, ha hecho que vaya a peor para hundir a 4 empresas que funcionaban.
Pero esta situación se agrava más cuando, en palabras del secretario general de la Federación de Servicios de la UGT de Melilla, José Luis Faus, se conoce que hay 3 empresas locales de transportes que estaban adheridas a este grupo que han tenido que cerrar y desaparecer. Asimismo, la logística en la localidad puede verse ralentizada por falta de personal. Si no en riesgo, tocado. Tocado sí, porque es una empresa que movía mucho. Es verdad que en Melilla hay otras empresas de transporte y de mensajería o de logística que sí se están encargando, están asumiendo parte de esa carga. Pero sí que ha habido un momento en que ha habido problemas de poder sacar bateas del puerto, contenedores, pues porque no estaban pagando lo que era aduana y aduana no permitía que saliesen los contenedores. Una de las empleadas indica que la deuda con los trabajadores de esta entidad, con sede en Málaga, puede ascender a cerca de los 100.000 euros, ya que algunos de los trabajadores han estado contratados incluso más de 30 años. También denuncia que el estado en el que los empleados que han continuado trabajando ha sido deplorable, ya que, por ejemplo, la limpieza dependía de proveedores que no habían sido tampoco pagados. Nosotros nos hemos visto en una situación muy complicada porque nos hemos visto muchos meses sin cobrar, sufriendo unas condiciones laborales que también hay que mencionar decadentes, tanto a nivel de trabajo como a nivel de sanidad, de higiene, porque las instalaciones estaban de pena, claro, no se pagaban a proveedores ni la limpieza, con lo cual el mantenimiento de las instalaciones no se tenía, no teníamos seguridad, no teníamos higiene, los cuartos de baño estaban horribles y hemos estado sufriendo durante muchos meses el no cobrar, el trabajar en esas condiciones y claro, él puede hacer lo que quiera, porque hasta que no se le denuncia, llega a un juicio, pasan muchísimos meses, pero nosotros como trabajadores no podíamos dejar de asistir a nuestro puesto. El consejero de Turismo, Miguel Marín, adelanta que finalmente el Museo Egipcio se queda en Melilla y que se está estudiando la fórmula para una colaboración público-privada. El dirigente local señala que la Fundación Gaselec tiene las suficientes piezas para establecer 2 muestras a la vez, una en Melilla y otra en Málaga. Miguel Marín aplaude que finalmente el Museo Egipcio no se vaya de la ciudad tras las conversaciones mantenidas con el máximo responsable de la Fundación Gaselec, Gustavo Cabanillas. El consejero comenta que se está trabajando en establecer un convenio público-privado para dar más garantías a este museo. Estas conversaciones las llevará a cabo el director gerente del Patronato de Turismo. Hemos quedado en seguir trabajando en ver la fórmula de colaboración público-privada para abrir lo antes posible el Museo Egipcio en nuestra ciudad y que esté operativo y abierto al público durante muchos años. Marín destaca la importancia de contar con esta instalación para el desarrollo del turismo en la ciudad. Lo importante que es que el Museo Egipcio de Melilla va a mantenerse en Melilla y pues vamos a poder seguir disfrutando de un museo singular a nivel nacional. Es el tercer museo por importancia, tercer museo egipcio por importancia en nuestro país. Por eso era muy importante el hecho de que se quedara en Melilla. Asimismo, considera que el museo cuenta con las piezas suficientes para poder desarrollar 2 exhibiciones a la vez, una en Melilla y otra en Málaga. Si la propia fundación tiene más de 1.600 piezas, pues uno podrá imaginar la dimensión que pueda tener y se podrá conjugar esas piezas, se podrán conjugar entre Málaga y Melilla, es decir, piezas que estén aquí puedan ir una temporada a Málaga y viceversa, las que están en Málaga volver a Melilla, que eso lo suelen hacer muchos museos que están interconectados y sobre todo si es del mismo titular, del mismo propietario. Ese tipo de acciones se podrán llevar a cabo. Y el consejero de Innovación Tecnológica, Miguel Marín, presenta este martes los campamentos digitales que organiza su área para esta temporada estival, para jóvenes y adolescentes y en colaboración con la Fundación Ciber. A través de estos 2 campamentos, los usuarios aprenderán a emplear las herramientas para crear contenido digital, unas opciones lúdicas y educativas gratuitas y cuyo plazo de inscripción ha arrancado hoy.
El consejero de Innovación Tecnológica, Miguel Marín, señala que estos campamentos, que comienzan el próximo 22 de julio, se desarrollarán en 3 quincenas diferentes dependiendo de la edad del grupo, ya que habrá 3 grupos, uno de 9 a 11 años, un segundo de 12 a 13 y un último de 14 a 17 años. Estos campamentos se llevan a cabo con 3 horas diarias, ya que cada formación tiene un compendio total de 30 horas. Eso sí, las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en la OIAC o en la sede de la Consejería y también a través de la web de la ciudad autónoma. Son 30 matrículas por grupo y será por orden de llegada, tal y como detalla el propio consejero. Va a haber tres grupos, uno de ellos entre 9 y 11 años, el segundo de los grupos de 12 a 13 años y el tercero de los grupos de 14 a 17 años. En cuanto a estos grupos, el de 9 y 11 años tendrá lugar entre el 22 de julio y el 2 de agosto. El grupo de 12 y 13 a 13 años del 5 de agosto al 16 de agosto. Y el grupo de 14 a 17 años será desde el 19 de agosto al 30 de agosto. Todos ellos de horario de 10 a 1. Son 3 horas diarias, un total cada curso de... El principal objetivo de estas formaciones gratuitas, según Marín, es dotar a los jóvenes melillenses que se animen a participar de las herramientas necesarias para filtrar y buscar información, detectar y prevenir situaciones de ciberataque, el uso adecuado de las redes sociales y la protección de su identidad, entre otros aspectos dentro del mundo cibernético. Se van a tratar temas de hábitos saludables y desconexión y bienestar digital, uso consciente y responsable de Internet y redes sociales, recomendaciones sobre protección de datos, identidad digital y reputación online y competencias digitales para búsqueda de empleo. También algo que consideramos importante, que en estas edades vayan adquiriendo habilidades para ver cómo buscar un empleo, cómo redactar un currículum, cuestiones que al final son sumamente prácticas. El lugar donde se van a desarrollar estos campamentos será en la ludoteca del parque. Y hasta aquí la información por hoy, pero continuamos ahora conociendo la predicción del tiempo para mañana, que son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos marchamos. Gracias por elegirnos una tarde más. mañana más información aquí en Popular Televisión Melilla. Nos vemos a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta mañana, que sean felices.